Bueno, yo diferenciaría lo que es la política en Canarias de lo que es la política a nivel nacional, ¿no? Porque cree que hay un modo canario de hacer las cosas también. Yo creo que sí. Creo que aquí en Canarias sigue habiendo cordialidad, sigue habiendo respeto. En la rotonda te terminas encontrando con todo el mundo, ¿no? Y es que usted ponía esto antes y ahora opina otra cosa. Hombre, claro, es que me han convencido. Y yo pensaba que esto era así, me he dado cuenta que no. Es imposible que alguien pueda plantearse un proyecto de vida si no puede acceder a una vivienda. Creo que es lo más elemental, ¿no? El salario modal en España y en Canarias es trágico. Se ha aproximado mucho al salario mínimo interprofesional. Son unos 15.000 y pico euros al año. Ese es el gran problema que estamos Yo he teniendo. escuchado a determinadas personajes públicos, vamos a denominarlos así, decir que las pensiones es una estafa piramidal. Y eso es muy peligroso. Bienvenidos a La Zona Matos, un podcast que inicia su andadura en el día de hoy y que su protagonista no requiere de demasiadas presentaciones, porque es Gustavo Matos, un político suficientemente conocido en Canarias. Don Gustavo, muchas gracias por invitarme a su podcast. Pues Antonio, pues sí, hoy empezamos con esta aventura, ¿no? Una aventura que se pensó hace ya algún tiempo. La consulté con 2 o 3 personas por si podía ser algo raro, ¿no? Es decir, un político... Pero es raro, sí, bueno, pero raro no significa malo, ¿no? O inusual, raro de inusual, ¿no? eso es. Y bueno, los primeros fueron mis hijos, que son de esa generación. Tengo uno de 21, otro de 16, 17, están ahí los dos en esas edades. Y fue los primeros, y papá, nos parece una buena idea, ¿no? Y luego lo consulté con algunas personas más, y me dijeron, oye, pues sí, parece que puede funcionar, ¿no? Y bueno, y aquí estamos, ¿no? Bueno, vamos a ir por partes porque precisamente me gustaría saber por qué. Es cierto que empezamos a hablar de esto hace ya algún tiempo y por qué ahora. Bueno, ¿por qué? Bueno, creo que hay una generación, no sé decirte hasta dónde llega, que no se informa, no digamos, no conoce la actualidad a través de lo que podemos decir medios tradicionales, ¿no? Ahí hay un mundo de comunicación y creo que ofrece una oportunidad también. Hoy, gracias a las tecnologías, a cómo el mundo ha cambiado, que eso podemos hablar ahora, pues tenemos esta oportunidad. Alguien como yo, que se dedica a lo público desde hace muchos años, que también tengo mi trayectoria profesional, pues se abre una ventana para crear también un punto y un lugar de encuentro con gente, de pensamientos, de ideas, de experiencias, y bueno, y al final, pues poder compartir todo eso con una cantidad de gente, de personas, insisto, que, en mi opinión, hoy están en este mundo, ¿no? Este mundo además que está orientado para aquellos que normalmente no sienten una especial curiosidad por el mundo de la política. Sin embargo, Gustavo Mato no deja de ser un político. Es verdad que es también abogado en ejercicio y además un madridista confeso. Por tanto, puede hablar de muchas más cosas, pero en realidad es, de alguna manera, intentar acercar el hecho político, no la política, ni siquiera la partidaria, ¿no? O partidista, a gente que normalmente no se siente inclinada a día de hoy a prestar atención a la política. Sí, pero fíjate que si mucha gente que no se acerca a la política porque por determinados motivos, sí que le preguntas, por ejemplo, cuál es su principal problema. Probablemente hoy el principal problema de este país, de Canarias, es la vivienda, por ejemplo, ¿no? Que puede ser lo que más puede preocupar ahora. Seguramente en cualquier encuesta el tema de la vivienda puede estar en el primer punto, ¿no? Pero no interesándole la política, el problema de la vivienda solo se arregla desde lo público, desde la política. Y hablar de vivienda no es hablar de política. Es hablar de un problema, qué medidas se pueden tomar. Ahí hay todo tipo de opiniones. Y a través de eso podemos hacer que determinados grupos generacionalmente, además hablando, pues se interesen por algo que no es exactamente político, pero sí tiene que ver con su vida cotidiana y que las soluciones van a venir sí o sí desde la política, ¿no? Pues centremos un poco la mirada en esos asuntos, porque lleva 2 décadas y media más o menos dedicado a esto de la política. ¿Qué cambios se han producido en todos estos años? De aquella política que recordamos, Sí, 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 ¿no? sí. A este momento. Bueno, yo diferenciaría lo que es la política en Canarias de lo que es la política a nivel nacional, ¿no? Porque cree que hay un modo canario de hacer las cosas también. Yo creo que sí. Sí, O sea, eso está ahora como en boga, en modo sí, sí, canario, sí. ¿no? Yo creo que aquí en Canarias eh,
sigue habiendo cordialidad, sigue habiendo respeto entre quienes se dedican a lo público. Ujú. Yo creo que tiene que ver también por el lugar en que vivimos, ¿no? Estos pequeños. Es decir, al final, en la rotonda te terminas encontrando con todo el mundo, ¿no? Y todos tenemos relaciones personales cruzadas, ¿no? Pues a lo mejor mis hijos van al colegio con los hijos de alguien que está en otra opción política, o yo qué sé, o practicamos un deporte y nos encontramos, o su primo está casado con la prima, en fin. Aquí las relaciones personales, pues son más estrechas. Y aquí en Canarias yo creo que sí, no hemos perdido la cordialidad. Mm. Y eso es muy importante porque al final, eso sí, para responder a tu pregunta, creo que el cambio peor que hemos dado en los últimos décadas es que se han roto los puentes, ¿no? Hoy está todo muy polarizado, y se está trasladando también incluso a grupos de amigos, ¿no? Antes podías hablar, yo tengo muchísimos amigos de derechas, ¿no? Bueno, que votan opciones conservadoras o lo que Sí. sea, y hay momentos en que ya en determinados grupos de chat, por ejemplo, seguro que lo que voy a decir ahora me va a reconocer mucho de lo que nos están viendo. Oye, no hablemos de política, Mm. porque se está polarizando mucho la situación y esto no es, para mí es lo peor, ¿no? O sea, yo creo que la política sobre todo es el arte de ponerse de acuerdo. Y así es como se avanza, ¿no? Yo creo que eso ha funcionado y yo creo que España y Canarias en general eso es lo que le ha hecho avanzar, ¿no? Esa capacidad de ponerse de acuerdo. Y yo creo que eso se está perdiendo. En Canarias no, afortunadamente. También tiene que ver a lo mejor con que el Parlamento siempre está fraccionado, aquí nunca ha habido mayorías absolutas, ni las va a haber, Mm. y todo hay que pactarlo. Entonces, bueno, quizás por eso aquí en Canarias eso no se ha perdido, pero eso sí es lo más que el cambio que yo veo más, digamos, a peor, es precisamente la imposibilidad de llegar a grandes acuerdos, ¿no? Decía Juan del Castillo una frase que me la ha hecho recordar, que era que aquí no hace falta un monumento al soldado desconocido porque nos conocemos todos, ¿no? Correcto. Y la segunda parte, que es esta, de lo que sí pasa en los grupos de WhatsApp, ¿no? De los grupos de chat, como decía usted, no hablemos de política. Y sin embargo, estamos haciendo un podcast que no es estrictamente para hablar de política, pero también se hablará de política. Bueno, la idea de este podcast es hablar de política Que sirva. partidista, lo justo. Sí. Me gustaría que aquí habláramos de temas de actualidad, de temas que son interesantes, también de temas digamos, de cómo nos vamos a posicionar o cómo nos podemos posicionar como sociedad ante los cambios que se están produciendo, que son disruptivos, Absolutamente. y que, bueno, pues esto es un espacio flexible, agradable, y bueno, vamos a ver si conseguimos interesar y que, bueno, pues nos escuchen y nos vean la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Metámonos, por tanto, en harina. El otro día tenía la oportunidad de decir que, por ejemplo, en el año 2018, cuando hicimos la última reforma del régimen económico y fiscal de Canarias y también del Estatuto de Autonomía, la inteligencia artificial no estaba en ninguna agenda. Se complica, digo, para incluso la planificación política, estar estableciendo sobre todo cuestiones de detalle muchas veces, porque principios generales, si lo tenemos claro, no debería inquietarnos demasiado, ¿no? Pero cuando llevamos a los detalles, cambios como este dejan en papel mojado prácticamente todo lo que tenemos, ¿no? Claro, ahí es donde los que están en lo público deben tener la capacidad de adelantarse. Es decir, yo creo que el mundo que hemos conocido hasta ahora no va a desaparecer, ya ha desaparecido. Somos unos dinosaurios, todavía estamos ahí pastando, pero el meteorito cayó hace un tiempo ya, ¿no? Entonces no nos hemos enterado, pero ya hace bastante que el meteorito ha caído. La sociedad en la que vivimos no se va a parecer en nada, no te digo la sociedad dentro de 10 años, te digo la de dentro de 5 años. Mm. Lo que supone la inteligencia artificial o la robótica y ambas cosas combinadas va a hacer que el mundo que conocemos hoy no va a existir o se va a parecer muy poco a lo que da. Entonces, para eso hay que tenerlo en cuenta y sobre todo no tenerle miedo, porque siempre que hay un avance de esta, yo creo que lo de la inteligencia artificial es probablemente la cosa más disruptiva, ¿no? Desde la rueda o desde el fuego, más o menos, a mí me lo parece. No, no, Creo que el salto el salto que va a la humanidad con la inteligencia artificial, pues que es tan revolucionario, tan disruptivo, que yo creo que desde el fuego o desde la rueda no ha ocurrido nada parecido. Yo estaba pensando, estoy de acuerdo que es un cambio en el paradigma brutal, lo que no estoy seguro si equivale a alguno de esos que hemos comentado, que es verdad que pudieron ser
brutales. La rueda simplificó mucho, el fuego permitió una mejor digestión de alimentos, incluso para los que le tocó vivirla, con lo cual claro que fueron Sí, grandes cambios. pensemos, Ahora por estamos hablando de ejemplo, otra cosa, ¿no? pensemos, por ejemplo, en las aplicaciones de la inteligencia artificial y la robótica al tema de la salud. No, brutal. Pero no para dentro de 10 años, para dentro de un año. No solo en investigación. Mm. No hablo solo de investigación, porque esto permite, imagínate, a todos los investigadores del mundo que están hoy investigando para encontrar un remedio contra un determinado tipo de cáncer, todos pensando al mismo tiempo, metiendo datos en la inteligencia artificial y aquello, digamos, Trabajando en línea. Sí, sí. dándole, vamos, a un nivel de revoluciones, en fin, se nos escapa, ¿no? Bueno, pues los avances científicos se van a disparar. Mm. Eso en el campo de la investigación, pero en el campo del día a día. Es decir, no es ciencia ficción que dentro de muy poco, pues no, el que quiera hacerlo, claro, esto ya es cada uno, ¿no? Te inyectes aquí un nanorobot que viaja por tu cuerpo y permanentemente te está analizando, oye, pero te manda un mensaje a tu teléfono móvil o a tu reloj digital o donde sea, o al médico, al hospital, oiga, vayan a buscar a este tío porque, perdón, pues, le va a dar un infarto en 5 minutos. Mm. Eso no es ciencia ficción. La posibilidad luego de que la inteligencia artificial ayude también a los diagnósticos, ¿no? Va a ser una revolución. Va a acabar con profesiones, en mi opinión. Creo que hay buenas profesiones que van a desaparecer. Vendrán otras, ¿no? ¿Y por qué me mira? No, no, todavía nosotros No, no sé si somos no, sustituibles, ¿no? Por una inteligencia artificial. Piensa, por ejemplo, todas las manuales en y todo lo que sea repetitivas. mecánico Claro, y repetitivo, está claro. eso va a desaparecer. Por ejemplo, la justicia. Hemos hablado, yo soy profesional de Derecho, soy jurista, estudié en la Universidad de La Laguna, hice un máster de prácticas jurídicas en una escuela de prácticas en Madrid, luego hice otro máster en la Universidad de Granada, en fin. Para el derecho, por ejemplo, ya se está hablando hoy, en Cataluña, por ejemplo, hay una operación, hay una piloto para asuntos que son digamos, repetitivos, resolverlos con inteligencia artificial. O sea, Mm, está claro. hoy, por ejemplo, cualquiera que tenga una duda jurídica se va a ahorrar la consulta al abogado. La consulta, digamos, básica, ¿no? Ya luego no, pero la consulta básica sí, porque yo, ¿sabes? Le subo un contrato, le digo qué posibilidades tengo, yo qué sé, de ganar un procedimiento porque no me están pagando, por un arrendamiento, por ejemplo, ¿no? Entonces todo eso va a cambiar. Pues todo eso va a cambiar, no, y eso ha cambiado. Y luego, bueno, pues se producirá lo de siempre, ¿no? Pero- Quienes sepan utilizarlo bien Mm. Ah, no, sí, y está quien claro. no. Habrá una brecha también, una brecha en eso, ¿no? Social también, ¿no? No, pero en cuanto a los desafíos, sí es muy interesante esto último, ¿no? Porque es verdad que vamos a tener una demanda de seguridad. Uno puede plantear que es perfectamente plausible lo del nanorobot con indicaciones médicas, pero el problema son los datos, quién los maneja y quién los va a recibir. Esos son Claro, otras. pero ahí sí puede estar un desafío, porque la otra parte me genera más duda, Gustavo, porque pensar que alguien tiene capacidad prospectiva, esto de anticiparse al futuro, en los tiempos que corren es muy complicado. Y hay un ejemplo No, pero extraordinario. te he hablado en un caso médico. No, sí, no, pero digo en general, Ah, en las implicaciones que tiene ah, la tecnología. Porque a mi juicio hay dos cosas que el ser humano hace con mucha frecuencia. Uno la aborda, le queda aniquilado, y la otra es un desastre. La que borda es la resiliencia de la que tantos hablamos ahora, es adaptarse a las circunstancias. La que hace muy mal es pronosticar. Y uno piensa, por ejemplo, en las grandes películas de, por ejemplo, cuando usted entró en política y en aquel momento nos prometían coches voladores, cosas... te estás hablando de Regreso al Futuro. No Ah, solo, los coches o voladores estaban en Blade Runner. No, había películas donde efectivamente eso se reflejaba y sin embargo llamaban por teléfono en las cabinas todavía. El mundo cambió, no cambió hacia el lado de los coches voladores, sino hacia la utilidad de los teléfonos móviles. Es decir, pronosticar lo hacemos mal y resistir lo hacemos y adaptarnos muy bien. Y ahí es donde entra esa curiosidad y esa complejidad. ¿Cómo nos vamos a ¿Cómo vamos a regular todo eso? ¿Cómo vamos a intentar adecuarnos a las necesidades No, de la a mí sociedad? sobre ¿No? cómo se va a regular las consecuencias, vamos a decirlo así, negativas que pueda tener, eso no, yo no, de eso no me preocupa mucho. Yo creo que ahí sí sabe, por ejemplo, la Unión Europea
ya se ha adelantado, por ejemplo, Pero ese es el problema. se ha adelantado a intentar regular. Algo que no conoce. Sí, pero está Claro. bastante bien pensado, porque No, pero es que en el caso de la robótica, por ejemplo, ¿no? sí, pero el gran Bueno, asunto que aquí, yéndote a un libro de Isaac Asimov, estaba todo ya sí, previsto, con ¿no? respecto a la No, robótica, sí. lo que pasa es que, por ejemplo, es que ese es el paradigma a lo mejor de lo que está ocurriendo, ¿no? Hay tres formas de entender las cosas. Como lo hacen los Estados Unidos, más o menos, eh, pues un poco sorteando lo que va pasando y dejando hacer. Los chinos que no quieren saber nada, ¿no? Que entran en otra historia, y la Unión Europea que sí que empieza a regular. Y entonces nos podemos encontrar con dos inteligencias artificiales en el futuro, uno para Europa y otro para el resto del mundo. Y eso nos crea una. Bueno, yo creo que sí, y sobre todo luego, en fin, como todo esto se mueve, también se sigue moviendo por el momento por bloques, ya veremos qué pasa, porque todo está cambiando a tal velocidad, Eso también. ya no podemos decir que Estados Unidos es la potencia predominante, ni lo es ni lo va a volver a ser, esa es mi opinión. Hoy, bueno, pues estamos en otra situación, ¿no? Pero lo que sí se va a producir seguro, porque eso también pasa a lo que es la historia de la humanidad, que habrá un mundo donde la tecnología se desarrolle a un nivel altísimo y luego habrá un mundo donde eso no se desarrolle y seguirá habiendo países con problemas, gente que no tenga capacidad de acceder a las nuevas tecnologías. Bueno, las tecnologías, está desfasado ese término, ¿no? Pero todos estos adelantos, pues igual no pueden acceder. Y luego está la formación para saber o aprender o a utilizarlos, ¿no? Ahí también siempre, ahí, pues si no corregimos, también habrá desigualdades. Es decir, pues bueno, habrá una sociedad, una brecha, como hay una brecha digital hoy en día, cuando hay una persona, por ejemplo, mayor, que le han quitado los cajeros de toda la vida, que ya no le atiende nadie en su banco y tiene que enfrentarse a alguien que es totalmente analógico, ¿no? Desde el punto de vista cultural o desde el punto de vista, digamos, de su formación y se tiene que de pronto enfrentar a que tiene que ir a un cajero a ingresar el dinero y tal, que eso es terrorífico para ¿no? Para nuestros mayores, ¿no? Pues pasará lo mismo con todos estos avances tecnológicos, que eso es una parte que a mí, en fin, sí, me preocupa, ¿no? Quiero que sea el acceso sea democrático, si me permites Sí, la expresión, ¿no? el problema que le veo es que efectivamente a lo largo de la historia siempre ha habido quienes se quedan rezagados. Otra cosa es que sí, por ejemplo, en la Unión Europea pueda rezagarse por voluntad propia, es decir, porque a fuerza de regular hace que la innovación se convierta en un imposible, ¿no? Es que el gran desafío es hasta dónde podemos llevar la regulación sin que afecte a la innovación. Bueno, por lo que yo sé de la directiva, por ejemplo, de robótica, no es una cuestión de regular digamos, la investigación y la aplicación, sino algunas consecuencias. Por ejemplo, se ha pensado en robots con forma humanoide, eso ya está pensado y semi-regulado ya. Bueno, que provoca un accidente, ¿quién es el responsable, no? Oye, pues tiene que haber un registro con un número de serie y te haces responsable legalmente de los daños, por ejemplo, que cause, ¿no? Por ponerte un ejemplo. O tiene que tener un botón de apagado visible. Eso ya está recogido en un documento. O sea, la gente, no te quiero decirte, suena a ciencia ficción, pero está regulado. Y luego también, eso en cuanto a la robótica. Y luego con respecto a la inteligencia artificial, pues bueno, se han dictado algunas indicaciones, pues sobre todo que tiene que ver con el derecho a la intimidad, a la propia imagen, a que no se utilice con fines, bueno, digamos, que nos parece que estén bien, ¿no? Limitar la identificación facial para determinadas cosas. Bueno, ahí hay un mundo, ¿no? También, pero bueno, cada vez que se descubre algo nuevo y vamos a ese avance tecnológico de tal, pues bueno, pues algo hay que ponerle, ¿no? Si uno empieza a establecer causa-efecto, no siempre es una relación que quepa, ¿eh? Pero igual nos encontramos con sorpresas. En la Unión Europea no hay ninguna gran empresa, ninguna tecnológica, desde luego ninguna de las más avanzadas en inteligencia Bueno, creo que artificial. no hay casi de nada. Eso es cierto. Pero luego, por ejemplo, en España ya hay un comité creado, un comité de esos con carácter casi como la Comisión del Mercado y la Competencia, exclusiva de la inteligencia artificial. Es decir, que ya empezamos a dotarnos de herramientas políticas sin que haya en realidad nada a lo que prestarle excesiva atención. Bueno, si rompo una lanza, por primera vez la política llega antes, ¿no? Porque siempre llega tarde. No, pero igual esta vez puede ser para nada. Llega tarde, ¿no? Normalmente llega tarde. Bueno, a ver, más allá que Europa no tenga ninguna capacidad de producción tecnológica, o muy poca, que parece que eso se ha pensado después de la pandemia,
y ahora además que parece que hay un distanciamiento con Estados Unidos y que Europa se ha dado cuenta que tiene que, en fin, invertir más en inversión, perdón, invertir más en tecnología, una serie de cosas. Más allá de eso, bueno, pues yo creo que hace bien en tratar de adelantarse a las causas o a las consecuencias que eso pueda tener, ¿no? Pero a mí eso me preocupa menos. A mí no me preocupa, me interesa mucho, eh, digamos, lo disruptivo que es y las aplicaciones que va a tener. A mí, ante estas cosas, siempre soy, como te diría, a mí me ilusionan. Hay gente que le da miedo, ¿no? Ay, inteligencia robótica, tal. A mí al revés, yo cada vez que hay un avance tecnológico de esto, no sé, será que soy optimista por naturaleza, siempre veo aplicaciones positivas, ¿no? Y yo creo que la humanidad va a dar un avance espectacular. Ahora, lo que sí me preocupa, o una de las cosas de las que estamos hablando es que ese avance sea lo más equitativo posible, ¿no? Me hizo recordar un viejo chiste de Gila que se sentaba en el avión y una persona al lado tenía miedo y le decía, no se preocupe que todos tenemos asignado nuestro día. Y la persona al lado, temerosa, le dijo, ¿y si es el día del piloto? Lo digo porque usted es de los optimistas, pero a veces los reguladores se pasan de pesimistas y se ponen en el peor de los escenarios posibles. Y ahí es donde me gustaría encontrar un motivo para ser igualmente optimista. Porque me da la sensación que estamos en ese punto que si nos volvemos a equivocar, vamos a perder otro tren. No, y pero yo creo que ¿no? se va a imponer, o sea, quiero decirte, mm, aunque lo hagan mal desde el punto de vista de la regulación, yo creo que es tan disruptivo que no van a poder, digamos, de alguna manera frenar lo que va a traer o lo que ya está trayendo, ¿no? Eso lo opino. Y luego hay una cosa que sí me interesa, trayéndolo aquí al terruño, pues que todo esto representa para Canarias una oportunidad, en mi Pero, opinión. sí, pero ya podemos meternos en Sí, sí. ese fregado también, ¿no? Porque es que todas las oportunidades las terminamos convirtiendo en una amenaza. Hay gente que se caracteriza por justo lo contrario, una amenaza Ajá. la convierten en una oportunidad. Y nosotros tenemos la capacidad inversa. Es terrorífico, ¿no? Bueno, a ver, Canarias, el tema, históricamente, sus limitaciones han sido, bueno, que es un territorio alejado, que es, en fin, que no tenemos materias primas, y eso, bueno, siempre nos ha hecho llegar un poco tarde a tal, pero hoy todo eso no son inconvenientes, ¿no? Entonces ahí también, nosotros, ahora que estamos aquí, en Canarias, tenemos que, en mi opinión, analizar todo esto con un poco de perspectiva, ¿no? Que no es fácil porque las cosas cambian muy rápido, a toda velocidad. A veces uno está pensando en algo y se queda viejo en 6 meses, ¿no? Pero bueno, hay que pensar en esto, ¿no? Y no sé si estamos pensando en eso con suficiente profundidad. Creo que estamos en el día a día, porque es verdad que existen problemas importantes, ¿no? Hablamos antes de la vivienda, creo que estamos hablando. Bueno, pues evidentemente el gran problema que tiene, por ejemplo, bueno, creo que España Bueno, y las sociedades desarrolladas de todo el mundo es del acceso a la vivienda, ¿no? Es imposible que alguien pueda, de alguna manera, plantearse un proyecto de vida si no puede acceder a una vivienda, creo que es lo más elemental, ¿no? Entonces, bueno, eso es un problema generacional, un problema generacional que se va además a juntar con otro que es que la pirámide de población es terrible. Está O sea, invertida. bueno, esto en 10 años ver cómo vamos a sostener tener que darle asistencia a toda la generación del baby boom. No estamos preparados y eso tampoco era algo impredecible. Vamos, lo sabemos hace 30 años, ¿no? Bien, bueno, pues toda esa combinación de factores, pues bueno, yo creo que hay que ponerla, alguien tiene que estar pensando, ¿no? En estas cosas, ¿no? Ujú. El tema es bien interesante porque nos lleva también al principio cuando explicábamos incluso las razones que tiene para poner en marcha un podcast, ¿no? El que vean a un político con interés, inquietudes sobre campos diversos, pero en el fondo no deja de ser un político, ¿no? Sí, esto lo que nos permite es poder hablar así, sin, digamos, de una forma más flexible, distendida, porque hoy los formatos políticos Son muy rígidos. son muy rígidos, ¿no? Y es difícil cambiarlo. Yo he sido presidente de un parlamento y es complicado cambiar eso, pero eso hoy, ese formato, no es atractivo para la sociedad e impide profundizar en los temas, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí creamos un espacio para el que nos quiera ver,
y quiera seguirnos y les podamos resultar interesante para hablar de asuntos, ¿no? Claro, ya, pero justo lo iba a ligar a esa expresión suya sobre esto no es un problema nuevo, esto lo conocíamos hace Sí, 30 años. por ejemplo, el de la... El de- el- a mi juicio, el mayor problema que tiene este país en este momento, incluso por encima del de la vivienda, que es más coyuntural y aplicándolo bien, pues igual con inteligencia se puede resolver. El problema de las pensiones es distinto. Es un problema que va más, que a día de hoy la deuda del Estado es un 104, 105% sobre PIB, pero si incorporáramos a esa deuda todos los compromisos que tiene con los que estamos ahora mismo trabajando, el déficit público sería a la deuda pública sería al 500% sobre PIB. Es decir, esa deuda latente es una cosa que nos debería estar emitiendo permanentemente luces rojas, ¿no? Y como sabemos hace 30 años, y lo hemos dejado en manos de una política que quizás no ha tomado decisiones, y ahí luego me va a permitir ligarlo con otros asuntos también de importancia, ¿no? El, el pisar callos, es que a veces la política nos hemos acostumbrado a que sea una cosa de procesiones y no de pisar callos, y que haya gente que se moleste porque haya que tomar decisiones que no son agradables, pero son las que hay que tomar, si no... A ver, yo creo que en eso, Sí, bueno. yo creo que en eso, a ver, pues que esto entramos ahí en un campo, ¿no? No, pero era el A ver, campo no, el pero que teníamos que decidir. se une con algo. Sí. Voy a unir esto que estás contando con otra reflexión. Nosotros necesitamos políticos libres. ¿Qué significa? Políticos, políticas que no tengan miedo a dejar su cargo, ¿me explico? O que lo tengan que dejar. Eh, Porque tienen una vida profesional o porque tienen una vida laboral, pues oye, pues la política es una etapa en la vida de tal, que puede ser más larga o más corta, pero oye, a mí cuando me preguntan, dice, ¿tú eres político? Digo, no, yo soy abogado y estoy en política. Porque no considero que la política se deba considerar una profesión. Bien, ¿qué pasa? Que los políticos que son libres, las políticas que son libres, que en un momento determinado, yo lo he hecho en mi partido en alguna ocasión, son los que pueden ser quiero decir, pueden intentar dentro de sus propias organizaciones y también a nivel público abrir debates valientes. No significa que estén equivocados o no lo estén, pero que arriesguen, ¿no? Porque hay miedo a arriesgar, ¿no? Porque dice, "Uf, y si me salgo un poco de la línea, ¿no? Bueno, entonces en ese sentido entramos en en otras consideraciones. Cuanto más libres sean los políticos, más independientes y más valientes, ¿no? Esto no estamos hablando de indisciplinarse, estamos hablando de libertad de pensamiento, ¿no? Y a veces decir, oye, pues tengo otra idea, ¿no? O introducir en el debate público ideas nuevas, ¿no? O abrir debates sobre soluciones a problemas viejos, ¿no? Sin miedo. Decir, oye, y luego también saber cambiar de opinión, que a veces ahora está castigadísimo, ¿no? Es que usted opinaba esto antes y ahora opina otra cosa. Hombre, claro, es que me han convencido. Y yo pensaba que esto era así, me he dado cuenta que no. No sé, a veces nos cuesta decirlo abiertamente. Pues mire, sí, yo en 1994 opinaba esto y hoy ya no lo opino, porque tengo, en fin, por otros motivos, ¿no? Eso me hace mucha gracia porque Churchill decía que cuando consultaba algo a 4 economistas obtenía 4 respuestas distintas, salvo que uno fuera Keynes, entonces tenía 5. Y Keynes se defendía diciendo que por supuesto que cambiaba opinión, porque si los hechos cambian, su opinión también. Ahí está. Y añadía una pregunta que desarmaba a su interlocutor. ¿Y usted qué hace? Si los hechos cambian, ¿qué hace? Sigue manteniendo la posición vieja. Claro. Pero es cierto, pero nos estamos encontrando a también luego una parte de cinismo profesional. Juncker, por ejemplo, Jean-Claude Juncker decía, todos sabemos lo que hay que hacer, lo que no sabemos cómo ganar las elecciones si lo hacemos, ¿no? Y es terrorífico, porque en el fondo aquí no hay Bueno, gente... es complicado. Claro, pero lo que no hay es gente A ver, con porque talento superlativo los políticos, fuera de la política. a ver, decía Ramón Rubiales que la política se cambia en el boletín oficial. Entonces, está muy bien todo lo demás, pero hay que gobernar. Hay que gobernar. Entonces, claro, para gobernar hay que ganar elecciones. Ahí está el quid de la cuestión, ¿no? Y a Hay que veces, ganar elecciones para algo, ¿no? para Para tener hacer lo BOE, correcto. para tener el BOE. Ganas las elecciones Claro. para poder tener el BOE. Sí, pero para hacer lo correcto. Bien, entonces ahí, no, hombre, por supuesto, siempre siempre intentando hacer lo correcto. Pero ahí está ahí esa, digamos, piezas que son difíciles de encajar. Es decir, a veces, si tomo riesgos, puedo perder las elecciones. Si pierdo las elecciones, no tengo el BOE. Entonces, ahí
ahí es donde está el juego de políticos que arriesgan, Claro. y dicen, voy para adelante, ¿no? Y no hemos perdido grandes oportunidades porque, claro, el tema de las pensiones, que es el que nos ha traído esta parte del diálogo, era un problema previsible, pero era así, gobernable. A pesar de que el riesgo es que pierdan las elecciones, ¿no? Si hace lo que debe. Ahora es un problema que el que lo vaya a resolver, que alguien le tendrá que meter mano en algún momento. No, pero eso se va... A ver, ese problema se va a resolver. No sabemos cómo. No, ¿cómo? No lo sabemos. Pero Ahora, se va a resolver porque si no, el estallido social puede ser, imagínate. Sí, pero Con lo cual, se va a números son resolver. los que son. ¿Cómo? Ahí es donde hay, bueno, diferentes, digamos, sobre la mesa diferentes soluciones. Sí. Pues el sistema actual a lo mejor ya no, claro, que hay menos población trabajando, no solo un tema generacional, sino además que con todo lo que, volvemos al principio, con todo lo disruptivo de todos los avances que estamos viviendo, cada vez va a ser falta menos gente para trabajar. Con lo cual, vamos a una situación, digamos, compleja, ¿no? Esa última parte está por ver, porque sobre esto hay también los tecno-pesimistas y los tecno-optimistas. Lo que ha pasado en toda la historia es que la No, a mí que haya menos gente necesaria para trabajar, a mí me parece buena idea. No, pero en todo caso ¿Por no qué? necesariamente tiene que ocurrir, en el sentido que siempre que hubo grandes innovaciones tecnológicas, desaparecieron trabajos y se crearon otros. Obviamente no son los mismos. Sí, pero Deja- hay trabajos, todos tenemos en la cabeza seguramente algunos, que necesitan demasiada, digamos, Laboral. fuerza laboral. Claro. Que eso va a ser sustituido por nada, por un ordenador, vamos a decirlo así. Pero se genera. Pero y ese ordenador, sí, de Claro, acuerdo, que pero eso no, conocemos a día en de mi hoy. opinión, es que eso no va a ser capaz de absorber toda esa cantidad de trabajos y profesiones que no digo desaparecer, pero se van a diluir. Pero el grave problema. ¿Se crearán otras? No lo sé. Yo creo que mi opinión, puede ser que no. Yo creo que Estamos en su vamos podcast. avanzando hacia una sociedad Sí. en la que no va a hacer falta trabajar. Y eso nos va a llevar un problemón, porque desde que el ser humano salió de la caverna, esto está inventado para que trabajes. Y para que te ganes un sueldo, o para que te ganes el sustento y tal. Pero con los avances tecnológicos, no va a hacer falta que trabajes sino el 20% de la población mundial. ¿Qué hacemos? ¿Ahí qué hacemos? Sí, es que creo que. Lo decía nadie sospechoso, Sí. nadie sospechoso de coincidir con mis ideas, que Elon Musk lo dijo Sí. en un foro de Davos hace 4 o 5 años, y que la única solución para esa situación es una renta universal, que parecía una cosa de bolivarianos comunistas, pero alguien como Elon Musk ya lo dijo hace unos años. Es decir, solo vamos a poder... El origen de la renta universal no es precisamente. No digo que lo sea. Ariana, ni No. otra cosa es que luego las ideas, una vez que se trasladan al debate político, empiezan a tener padre y madre. Sí, pero Pero antes sí, pero en no son- el debate público español, por ejemplo, no si son- tú hablas de renta universal, es de bolivarianos, porque los otros dicen que eso es una paguita. Eso es una paguita. Sí. Hombre, No, rescatar sin los embargo, bancos, no. rescatar los bancos y zumbarte no sé cuántos miles de Pero millones no es una paguita. Eran las cajas y había, Sí, pero eso y no- había que dejarlas quebrar. Bueno, ese es otro deber. Tú como tú eres de los de verdad, ¿no? No, yo digo que el Estado- habría Claro. que dejarlas de quebrar. Correcto. O sea, Pero bueno, le metimos la pasta ahí, ¿no? Metimos la pasta, Mucho dinero, no se recupera un duro. No. Y eso no es una paguita. Ahora, darle a una persona 500 euros al mes, eso es una paguita. No, pero Y, fíjate. y digo la perversidad, cómo se ha pervertido la idea que se va a convertir casi en una necesidad en nada. Y no lo digo yo para que no la gente diga, no, lo dijo Elon Musk creo que fueron hace 2 o 3 años. Incluso algún teórico liberal como Tyler Cowen tiene un libro escrito sobre este asunto concreto donde decía que en el futuro él lo que veía era una población, hablaba un 15%, a la que le han ido razonablemente bien las cosas porque se mueven bien en el terreno de lo tecnológico, y añadía la renta universal como alternativa y un ocio muy barato, si no sería No, imposible. claro, porque, vamos a ver, Morir. si vamos a ese modelo, es decir, A ver, no, donde hay, pero- bueno, yo creo, a ver, Creo que no. estamos Bueno, haciendo un poco aquí de ciencia sí, ficción, sí. un poco de ciencia ficción, pero vamos a suponer que dentro de menos años de los que pensamos, va a haber una cantidad de seres humanos que no tienen donde trabajar. Entonces, bueno, vamos a suponer que implantamos esa renta universal. Oiga, usted por ser ser humano y nacer en el planeta Tierra, usted tiene $1.000 al mes, 500, 700, los que sean, ¿vale?
¿y este señor qué hace? Este no. Eso es muy barato, es lo que se va a necesitar. Entonces, claro, de... entonces a donde vamos es a que el ser humano, que está programado para trabajar desde que nace, de pronto se encuentra que con su tiempo vital, ¿qué hace con él? Eso es un reto y es bonito de pensar. Pues igual vamos a una sociedad de artistas, una sociedad de escritores, una sociedad de creadores, ¿no? Sí, pero esas cosas también las hace la inteligencia artificial. Así que, Bueno, sí, pero fíjate que sí, la inteligencia artificial te puede ayudar, pero va a ser, no, todavía no sustituye, que ahí podemos hablar de otra cosa, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, hoy con una inteligencia artificial haces un hit, vamos, espectacular en 4 minutos, ¿eh? Sí, sí. Vale, entonces, con lo cual, lo que es ese tipo digamos, de creación artística, pues va a ir perdiendo valor. Y yo creo que por eso los conciertos en directo, la música en directo, vamos a hablar del campo de la música, por ejemplo, está recuperando fuerza, ¿no? Porque, bueno, tú quieres al final ver a un ser humano tocar una guitarra. Eso todavía un robot no lo hace, ¿no? Y tampoco estoy convencido que tenga el interés No, bueno, preciso estamos hablando de una expresión artística que tiene en sí que necesita ese la persona. sentimiento humano y tal, que eso no lo va a tener nunca una máquina, ¿no? Pero bueno, se abren debates interesantes, ¿no? ¿Qué hacemos con una sociedad en la que hay un porcentaje altísimo de personas que nunca van a trabajar? Yo voy a apelar al Gustavo Mato. Sí, lo del ocio barato. No, es que es necesario. Claro. Pero esa es la teoría. Ahora, yo digo, voy a apelar al optimista Gustavo Matos y digo, ¿cuál es el recurso infinito que hay sobre la Tierra? El talento humano. Y seguramente encontraremos nuevas dedicaciones. Seguro. Que no necesariamente nos llevará a ese extremo, que digo que es el que parece razonable a día de hoy. Pero estoy casi convencido que alguien está dándole vueltas ya Bueno, aparecerá solo. A comportar la sociedad en esos tiempos. Sí, pero lo que pasa es que luego la sociedad hace lo que quiere. Sí, pero que cada individuo no se va... Es muy difícil poner de manera homogénea a 8.000 millones de personas. No, obviamente. Pero estamos hablando del desafío de las pensiones y ahí sí me gustaría enlazarlo con otro más, ¿no? Uno de los grandes problemas que tenemos es que buena parte de los pensionistas que se incorporan hoy a percibir sus prestaciones lo están haciendo en la franja más alta porque son el baby boom y efectivamente fueron buenos años. Eso significa pensiones de 3.000 euros aproximadamente. El salario modal en España y en Canarias es trágico. Se ha aproximado mucho al salario mínimo interprofesional. Hay una diferencia de unos 250, 300 euros entre uno y otro. Es decir, que una persona que se incorpora a trabajar y percibe el salario más frecuente son unos 15.000 y pico euros al año. Estamos hablando de eso frente a unas pensiones que son el doble, un poco más del doble. Ese es el gran problema que estamos teniendo. Uno de los grandes problemas. Uno. Pero que está enlazado luego también, porque obviamente una persona en esas condiciones no puede tener una vivienda. O sea, es imposible. Claro. Entonces, bueno, también es cierto que son problemas que se entremezclan, ¿no? Digamos, en el espacio público. Y donde está viendo alguien, determinados grupos, vamos a decirlo así, que están además asusando el conflicto intergeneracional, ¿no? O sea, hay gente de tal que le están diciendo, mira, los pensionistas tienen 3 pisos y cobran tanto y tú... Entonces, hombre, ojo con eso. Quiero decir, ojo con eso. Porque eso es abrir esa brecha generacional es terrible, porque también es cierto cuántos abuelos sostienen a sus nietos. Es decir, que si el sistema funciona también por eso. O sea, muchos pensionistas que están manteniendo al nieto en la casa, o incluso a sus hijos, que son a lo mejor gente de 40 o 45 años, y bueno, pues eso, ojo con abrir esos debates, ¿no? Que a mí me parecen peligrosos, ¿no? Peligrosísimo, porque van contra la convivencia pacífica. Exactamente. Eso, pero bueno, como antes también decías que se resolverán, yo creo que se resolverá. ¿Cómo? Pues no lo sé, si será creando un impuesto específico para digamos, poder pagar las pensiones, o será una cosa mixta. O sea, yo sí, de luego, lo que no creo es en un sistema de búscate la vida, ¿no? Y hazte un plan de pensiones y tal, o estamos en este engañabobo de decir a los trabajadores que miren su nómina, lo que pagan por él y tal, y que es mejor que se lo den todo al trabajador, y bueno, estamos con eso, ¿no? Bueno, son tiempos también de que se están volviendo a reabrir debates que parecían cerrados, ¿no? O sea, que ahí... ¿Ejemplo?
Bueno, este es uno, ¿no? Las pensiones. Pero las pensiones son un problema. Bueno, yo he escuchado a determinadas personajes públicos, vamos a denominarlos así, decir que las pensiones es una estafa piramidal. Que tienen. Y eso es muy peligroso decir No, eso. bueno, sí, pero vamos a ver, pero no para tomar nota de lo que debemos sobre ese asunto. Yo creo, esto es como un montón de claims, ¿no? Que funcionan y se quedan, por más que seguramente sería mejor tener una alternativa, pero no como el mandar un aviso a navegantes. Sí, pero tú puedes decir que hay un problema con las pensiones, que las pensiones actuales las pagan quienes están trabajando y que los que están trabajando ahora no tienen asegurada su pensión. Vale, muy bien. Y abrimos un debate Sí. sobre algo que tal, pero no puedes decir Que funciona. no puedes decir que eso es una estafa piramidal. Pero si nosotros mañana intentamos montar un negocio parecido a ese, no nos lo permiten, y si lo hiciéramos sin el permiso, Ya, pero terminamos en el claro, terrificador. pero que esto no es un negocio. No, pero es que al final, pero funciona ¿cómo? En el sentido, paga a a los nuevos que se incorporan al sistema con dinero de uno que tiene que haber Sí, aquí. pero un Y negocio. el día que aquí no hay ese. Sí, Y es que eso pero un funciona. negocio tiene. Una pirámide funciona así. Sí, pero un negocio al final tiene un ánimo de lucro. No, El que está arriba, gana a función de los que están por debajo, Por ¿no? eso, por eso Pero no se puede decir que las pensiones sean una estafa piramidal. Pero se puede decir Es que funcionan es un como pacto, es un pacto generacional. sí, El problema que tenemos es, ¿y dónde está la firma del pacto? bueno, Es pues, que al final, bueno, el tema es que sí se puede decir, creo, que funciona hay pactos como. verbales. Sí, no, sí, pero para que exista un pacto, uno tiene que tener la capacidad de poderlo desuscribir, como dicen ahora. Bueno, si se dan las condiciones, ¿no? Claro, y empiezan a dar las condiciones. El problema es que yo creo que no le hemos explicado bien a la gente, en general, este asunto, en el sentido, la gente se jubilaba con 65 años porque vivía 65 años. Y somos hijos de una etapa Bueno, pero eso, maravillosa pero yo creo donde que la eso, gente vive 85 años. claro, pero yo creo que eso sí que es son datos objetivos. Eso no es discutible. No, no. Antes alguien se jubilaba a los 65, mi abuelo se jubiló a los 65, se murió a los 67. Es decir, Esa era la tónica. disfrutó de la pensión 2 años. Y eso era lo normal. Hoy, afortunadamente, Eso es. pues yo creo que vamos a rozar la barrera de los 100 años. De esto ya hablaremos. Bueno, esto hemos hablado tú y yo en privado alguna vez, ¿no? Sí, sí. Bueno, hay quien dice que podemos vivir, el ser humano puede vivir ya en condiciones, y además a medida que va avanzando también, volvemos atrás, los avances científicos y tecnológicos, va a ser que un ser humano en Occidente, salvo que se caiga por un edificio de 500 plantas, pues prácticamente sea amortal, ¿no? En poco tiempo. Eso se puede producir en muy poco tiempo. Claro, esto rompe el esquema, ¿no? Pero bueno, vamos a buscarle soluciones, ¿no? Bueno, por eso. Hay que buscar eso, soluciones. no. Otros temas que también me gustaría tocar, que tienen que ver por algo por lo que siempre ha mostrado una predilección a la hora de analizarlo, pero sin embargo parece que se ha estancado ahí en el Parlamento, que son las tierras raras. Bueno, tú sabes que yo hablaba de esto cuando yo, Cuando mira, estuvo de hay moda. dos cosas de las que hablé, No estaba hay de dos moda. cosas de las que hablé hace tiempo y que eran medio raro, ¿no? Uno de la tasa turística, que ni siquiera mi propio partido la veía, y yo, junto a otros compañeros, abrimos ese debate dentro del Partido Socialista en Canarias y se terminó incorporando años después al programa electoral y hoy es una propuesta en firme nuestra, ¿no? Y otras son, por lo menos la curiosidad por lo que se llaman los minerales raros, tierras raras, ¿no? Críticos, ¿no? Sí, y bueno, porque son en realidad, volvemos otra vez, todos están enlazados, todas estas nuevas tecnologías, todos estos avances tecnológicos necesitan de unos minerales pues que son estratégicos y que son escasos, etcétera. Oye, ¿y si en Canarias tenemos estos minerales, qué hacemos con ellos? ¿No? Pero claro, primero habrá que saber si los tenemos. Entonces, bueno, yo abrí ese debate en el Parlamento, fui la primera vez que se habló sobre los minerales raros, tierras raras en el Parlamento de Canarias, fue a raíz de una proposición no de ley mía, y luego ahí se ha abierto un debate, en la isla de Fuerteventura, por ejemplo, ¿no? Bueno, Se ha abierto y cerrado el debate. sí, bueno, se ha abierto y cerrado el debate, ¿no? Yo creo que ahí ha faltado también, ¿qué te diría yo? Yo creo que deberían volverse a sentar, pero no las empresas, sino las instituciones públicas con la universidad, sentarse y en una mesa y decir, mira,
esto es lo que puede haber, la investigación va a suponer, o sea, saber lo que hay va a tener este impacto, y una vez que sepamos lo que hay, a partir de ahí decidimos si queremos utilizarlo o no. Esa es la decisión última, pero primero vamos a ver qué hay. Entonces, bueno, pues a mí me parece que se generó una escalada de discurso que al final nadie sabía cómo parar eso. Yo creo que cuando todo esto se enfríe un poco, yo creo que lo interesante es que las instituciones públicas se sienten con los científicos, con los investigadores y puedan hablar de ese asunto con tranquilidad. La explotación comercial y empresarial, eso es otra cosa que vendrá luego si es que viene, que no lo sabemos, ¿no? Lo que es una realidad es que, por ejemplo, olvidándonos de Fuerteventura, es que a pocas millas náuticas de Canarias está uno de los mayores yacimientos del mundo de telurio. A día de hoy no se puede extraer, porque la minería submarina todavía está a tal profundidad que todavía hoy no es factible poderlo sacar. Pero dentro de lo mejor de 10 años sí es posible. Y vamos a dejar que esa, digamos, fuente de riqueza nos pase por delante. Porque si está y se va a poder sacar, la van a sacar, seguro. Entonces preparémonos para eso, ¿no? Además hay un tema que tiene que ver también con la delimitación de las aguas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es adelantarse. Eso me parece a mí que es lo que toca, ¿no? Cualquiera que tenga un poco de perspectiva, hay que intentar adelantarse a la medida que se pueda, ¿no? Se me ha pasado el tiempo volando y me gustaría, antes de despedir, un tema que tiene que ver con esa otra cuestión que introducí hace un instante de la tasa turística. La tasa turística también hoy... Está para otro podcast. No, sí, pero bueno, yo me voy a quedar tranquilo si lo pregunto y no la dejo fuera de esta conversación, ¿no? Porque me da la sensación que en este momento ustedes que estaban con esta cuestión como muy interiorizada, que la tenían clara, no sé si creen que a día de hoy, después de los movimientos populares contra el turismo en la calle, es el momento para tenerla o no. Primero, yo no creo que los movimientos en la calle sean antiturismo. Me voy a permitir que diga que una parte sí. Una Otro no. parte, Sí, sí. una parte. Hay una parte que Pero yo no creo que... antiturística. Yo creo que ha confluido un malestar social. Sí, justo. Un malestar social. Vamos a hablar de la isla de Tenerife, porque es la que Sí, sí. donde estamos, ¿no? Pues hay un malestar social porque un señor que vive en el puerto de la Cruz, pues para llegar a su puesto de trabajo en Santa Cruz, pues tiene que salir a las 5 de la mañana de su casa. Y lleva así años. Y no ve una perspectiva de que esto se arregle. Ve que no puede tener un acceso a una vivienda porque se ha encarecido, porque ha llegado también el turismo vacacional. En fin, y entonces ahí luego está la sensación de, sobre todo después del COVID, ¿no? La sensación de que el negocio del turismo, que bendito turismo, para que quede claro, no, para que quede claro, bendito turismo que nos salvó de la pobreza. Y Canarias ¿qué seríamos sin el turismo, no? Y debemos seguir siendo una potencia mundial en turismo, ¿no? Pero hay una sensación de que no estamos cargando con las consecuencias, digamos, negativas de tener 17 millones de turistas y que no hay un reparto. Es decir, que la gente que vive aquí ve el negocio pasar y dice, oye, que yo sigo cobrando esto, que cuando el COVID se dieron a los hoteles o a los cuantos unas ayudas a fondo perdido para que no quebraran, que está muy bien. Pero la gente dice, oye, nosotros queremos mejorar en algo nuestras condiciones de vida, sobre todo porque además desde los impuestos, desde lo público, pues se hacen las carreteras, se hacen los aeropuertos, se hace hasta la promoción. En fin, yo mañana monto una peluquería y el gobierno de Canarias no me va a pagar la promoción. La promoción, tenemos que poner la seguridad, todo eso sale de los impuestos. Y el ciudadano dice, oye, entonces, no están, mi opinión, hay quien no está sabiendo interpretar ese malestar que hay en la calle y no es antiturismo, a un sector, pero no es antiturismo, es diciendo, oye, queremos que esto sea justo, ¿no? ¿Y cómo se hacen las cosas más rápidas y más eficaces en un Estado democrático y tal? Pues con los impuestos. Y oye, pues el señor que venga, pues que pague 1,5 € por pernoctar aquí, que no va a, digamos, a quebrar su economía. A mí, si un turista que viene a Canarias deja de venir porque no quiere pagar 1,5 €, ya vamos a hacernos una pregunta de qué tipo de turismo tenemos, ¿no?
yo no he conseguido sentarme con alguien que estén en contra de la tasa turística que me termine de convencer. No me terminan de convencer. Yo no estoy seguro. Además, la embajada alemana hizo hace, no sé si un año o algo así, un estudio sobre qué pensarían los turistas alemanes, que son uno de nuestros principales mercados, sobre pagar una tasa turística en Canarias. Miran que la pagan encantados, porque además lo tienen en su cultura. Ellos ya pagan la tasa turística en sus ciudades y tal. No es una cosa extraña que tal. Entonces, empecemos por ahí, porque, oye, señores, estamos recaudando este dinero de los que vienen y lo vamos a destinar a la sanidad, a mejorar las carreteras. Bueno, no digo que eso vaya a resolver el problema, pero sí por lo menos es una medida de redistribución. Y tampoco pasa nada. Porque quiero decirte, vuelvo a repetir, si hay un turista se deja de venir a Canarias por pagar 1,5 € por noche, algo estamos haciendo mal también, ¿no? En mi opinión. Bueno, pues con esa opinión vamos a terminar porque nos hemos quedado sin tiempo. Es un tema apasionante y sobre el que existen, yo creo, distintas sensibilidades, partiendo de la base que efectivamente la gente en Canarias ha exteriorizado su malestar con la situación actual. Y luego hay una parte que efectivamente ha confluido con ese sentimiento antiturístico. Solo me queda agradecerle que me haya invitado al estreno de su podcast y le deseo toda la suerte del mundo en la zona Mato. Bueno, pues Antonio, gracias a ti por estar en este primer diálogo. Vamos a ver, yo espero que tengamos, ¿no?, algo de interés, ¿no? Ya lo veremos, ¿no? Espero que sí. Y bueno, inauguramos este espacio, ¿no? Un espacio de diálogo, un espacio donde se puede tocar todo tipo de asuntos y, sobre todo, acercar a determinadas personas, pues, temas que quizás son en la actualidad no se tratan tanto y que son, digamos, poco tratados y con poca profundidad. Así que, bueno, ya iremos teniendo además, pero mi idea, pues, gente interesante de todas las, en fin, de todas las actividades sociales, deportistas, artistas. En fin, seguro que vamos a escuchar historias interesantes, ¿no? Que es la idea de esto. Dará que hablar. Mucha suerte. Gracias.